Primera de Juan, capítulo 4. Me gustaría que leyéramos en esta noche los versículos del 7 al 12. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 12. Dice allí la palabra del Señor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esta noche yo quiero seguir con esta serie del libro de Primera de Juan, enfocándonos en uno de los temas que el apóstol Juan está desarrollando a lo largo de toda esta carta, y es el tema de la comunión que nosotros podemos tener con Dios y la comunión que debemos tener los unos con los otros. Y si ustedes han seguido la línea de los distintos mensajes, cada mensaje se ha enfocado precisamente en esa comunión y en un aspecto especial que el texto que hemos leído resalta. En la ocasión pasada, si ustedes recuerdan, nosotros estuvimos viendo del capítulo 3, cómo esta comunión que tenemos con Dios es especial porque no es una comunión simplemente de que somos unos feligreses más o somos unos religiosos más, sino que el capítulo 3 de Primera de Juan nos presenta a nosotros que lo especial de esta relación es que nosotros somos hijos de Dios. Y por lo tanto no es una comunión cualquiera que podemos tener con Dios, sino es una comunión especial, una comunión como hijos de Dios. En el capítulo 2 nosotros vimos un énfasis muy marcado y yo recuerdo que les hice referencia a cómo en mis notas de estudio, y no recuerdo si les llegué a mostrar aquí, pero en mi nota de estudio, si usted fuera a ver las notas que yo utilizo, notará que en ese capítulo 2 aparece una y otra vez que yo he resaltado, que yo he subrayado, una u otra forma de esta idea de permanecer en Dios. Y es porque en ese capítulo se habla o se enfatiza que esa comunión con Dios es una comunión que se caracteriza porque y nosotros debemos vivir esa comunión como que es una comunión permanente con Dios. Y por lo tanto, podemos disfrutar de esa seguridad en esta comunión con Dios. Bueno, pues en esta tarde, el énfasis que vemos no solamente en este capítulo 4, sino realmente desde el capítulo 3. Y una vez más, si usted fuera a ver mis notas que yo imprimí de este capítulo 4, de toda esta carta de Juan, notará que a partir del capítulo 4, del capítulo 3 y el capítulo 4 más aún todavía, una de las palabras que más se repite, una de las ideas que más se resalta, y probablemente ustedes en la escuela dominical, tanto la semana pasada como hoy, se dieron cuenta, es la palabra amor. Bueno, pues en esta noche yo quiero que nosotros nos enfoquemos en esta comunión que tenemos con Dios, esta comunión que tenemos los unos con los otros, como una comunión en perfecto amor. Una comunión en perfecto amor. Y me gustaría que en este momento nosotros oremos para que el Señor nos dirija en esta predicación de su palabra. Padre, gracias damos porque nos permites a nosotros reunirnos en tu casa, tener en nuestras manos tu palabra, abrir tu palabra y poder entender tu palabra. Gracias damos, Señor, porque tú nos has dejado a tu Santo Espíritu.
que tiene como una de sus misiones, una de sus tareas, uno de sus ministerios, mostrarnos la verdad de tu palabra, enseñarnos esa verdad. Esa verdad que apunta a nuestro Señor Jesucristo. Y rogamos, Señor, que en esta tarde nosotros podamos ver a Cristo, podamos conocer su amor, podamos experimentar su amor, podamos nosotros también practicar y obedecer las exhortaciones que en tu palabra encontramos, amarte a ti y amarnos los unos a los otros. Rogamos, por tanto, Señor, que tu Santo Espíritu nos asista, tanto en la proclamación de tu palabra, pero también en entender tu palabra, en poder aplicar tu palabra a nuestras mentes, nuestros corazones, de forma tal que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de tu palabra. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Así que el tema de este mensaje, el título de este mensaje es Comunión en perfecto amor. Normalmente mis mensajes son de 3 puntos, quizás 4 puntos. Pero al ver cómo el pastor Atilio la semana pasada, el domingo en la mañana, predicó de 10 moralejas, y cómo eso fue un mensaje que la gente después del culto, aún en la noche, en una reunión que tuvimos en mi casa, los jóvenes estaban hablando del mensaje. Yo dije, pero nuestra iglesia puede recibir mensajes de más de 3 puntos, más de 4 puntos. El problema es que yo no creo que yo pueda predicar un mensaje de más de 3 o 4 puntos. Y de hecho, el mensaje que yo tengo, este mensaje hasta ahora tiene 7 puntos. Y en esta noche yo creo que voy a compartir solamente los primeros 2 puntos de este mensaje. Porque, sin lugar a dudas, en la medida que nosotros leemos el capítulo 3 y todavía aún más en el capítulo 4, este tema del amor y de la comunión en perfecto amor es bastante abundante. Y yo he tomado estos 5 o 6 versículos del 7 al 12, que están en el medio del capítulo 4, porque creo que nos permiten a nosotros explorar en sentido general este tema del perfecto amor, de la comunión en el perfecto amor. Y hay algunas cosas que estaremos viendo en este mensaje esta noche y posiblemente en la próxima ocasión que esté predicando sobre esta comunión en el perfecto amor. Y estaremos viendo la perspectiva del perfecto amor, la procedencia del perfecto amor, la muestra del perfecto amor, el propósito de ese perfecto amor, el precio del perfecto amor, la prueba, el poder del perfecto amor. Así que estaremos viendo muchas cosas que este capítulo 4 resalta del perfecto amor. Pero en esta noche yo quiero enfocarme de manera particular en el primer punto, que es la perspectiva del perfecto amor, la perspectiva del perfecto amor. Si yo le preguntara a usted, ¿qué es esto de la perspectiva? Quizás una buena manera de yo explicarlo es poniendo algunos ejemplos. ¿Qué es la perspectiva? Bueno, esta mañana un par de hermanos se me acercaron para preguntarme por qué en mis prédicas últimamente, aprovechando que ya había empezado la temporada de pelota, yo no hablaba del Licey. Y si yo le preguntara a ustedes, ¿cuál es su perspectiva de la pelota invernal de República Dominicana del 2019? Probablemente algunos de ustedes pensarían, bueno, déjame ver cómo están los juegos, cómo están la tabla de los equipos. Y quizás muchos de ustedes que tienen una perspectiva de la pelota invernal podrían ver que el Licey está visitando a las Estrellas en el sótano, está cerca por ahí. Ahora, uno que es liceísta de tradición sabe que eso no es problema, que eso no nos debe preocupar. Nosotros estamos acostumbrados a que
le damos gabel a los demás equipos para que la pelota, el campeonato sea un poquito más interesante, porque si no, no tiene gracia. Así que la perspectiva de la pelota invernal ahora mismo, aunque en la tabla y en el panorama se vea como que el Licey está perdiendo, realmente a mí no me preocupa. Ahora, si yo le preguntara a usted, ¿cómo usted ve la perspectiva de la política en América Latina? ¿Qué usted haría? Bueno, usted repasaría desde América del Sur y estaría repasando los distintos países, Venezuela, Brasil, Ecuador, Chile, y así sucesivamente. Y usted, la impresión que tendría, óyeme, hay problemas en América Latina. Y ese sería su resumen de lo que es la perspectiva de cómo va la política en América Latina. Una manera bastante simplista de ponerlo, pero es para que tengan la idea de qué es esto de la perspectiva. Y cuando hablamos de la perspectiva del perfecto amor, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Que este texto nos presenta a nosotros acerca de la comunión en perfecto amor. Y si nosotros vamos a ver la perspectiva, entonces tenemos que ver, ya les mencioné del capítulo 3, cómo el capítulo 3 y el capítulo 4 empiezan a hablar una y otra vez con bastante énfasis acerca del amor de Dios, acerca del amor los unos para con los otros, acerca de nuestro amor para con Dios. Y por lo tanto, si vemos rápidamente los capítulos 3, capítulo 4, nos damos cuenta de que, óyeme, aquí hay un énfasis en que esta es una comunión que se caracteriza por un amor que, como vemos en el capítulo 4 de manera particular, tiene un apellido, tiene un adjetivo y es un perfecto amor. Así que esta comunión de la que hemos estado hablando debe caracterizarse precisamente por este perfecto amor. Y cuando nosotros vemos en los capítulos 3 y capítulo 4, solo al ver el vocabulario que se utiliza aquí, por ejemplo, 5 veces en estos 2 capítulos, el apóstol Juan, Dios, por medio del apóstol Juan, se dirige a su audiencia con este título, amados, en el capítulo 3. Versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios. En el capítulo 3, versículo 21, amados. En el capítulo 4, versículo 1, amados. Capítulo 4, versículo 7, que fue en el que uno de los versículos que leímos. Amados, amémonos unos a otros. Otro versículo que leímos, el versículo 11, amados, si Dios nos ha amado así. Entonces, la forma en la que el Señor escoge dirigirse a su pueblo, a su iglesia, aunque aquí también utiliza la palabra hijitos, en otras cartas el apóstol Pablo utiliza la palabra santos, pero aquí el apóstol Juan ha escogido esta manera de dirigirse a los creyentes, de dirigirse a la iglesia, y él quiere que ellos sepan que son amados, que son gente querida. Y pensemos un momento, ¿en qué contexto nosotros utilizamos la palabra amado? ¿A qué persona usted le dice, usted se dirige como amado o amada? Normalmente es en un contexto familiar, quizás a mi esposa yo le llamo amada o mi esposa me llama a mí amado o yo le digo a mis hijos amados. Y la idea es que son personas que se preocupan los unos por los otros, son personas que se quieren, que se estiman, son personas que quieren el bien del otro. Y la forma en la que el Señor ha escogido dirigirse a su iglesia, dirigirse a su pueblo en este texto es amados, 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 amados. Es como para que mencionándolo una y otra vez, ellos sepan que, mira, realmente son amados por Dios, deben mostrarse ese amor y Juan los llama a ellos amados porque ciertamente son sus hermanos en Cristo amados. Y el punto es que ya sea de parte de Dios, ya sea de parte de los hermanos, la impresión que yo debo tener es que, óyeme, yo soy amado.
Y te pregunto en esta tarde, ¿cómo tú te sientes aquí en la Iglesia Bautista Cristiana? ¿Tú te sientes amado? ¿Tú te sientes querido? ¿Tú te sientes como que los hermanos se preocupan por ti? ¿Cómo te sientes en la comunión de la iglesia? ¿Cómo te sientes en esta comunión que no es solamente los unos con los otros, sino que es verdaderamente con el Padre? ¿Te sientes amado o te sientes juzgado? Ustedes sabían que hay muchas personas que no se atreven a venir no solo a nuestra iglesia, sino a la iglesia en sentido general, porque la impresión que tienen de Dios es que Dios es un ser grande con vestiduras radiantes, brillantes, tienen una imagen de Dios con una figura blanca sentada en un trono y que tiene un listado ahí en su mano, y en ese super listado tiene el nombre de todas las personas del mundo y tiene mi nombre ahí. Y él continuamente está chequeando ese listado y está apuntando cada cosa mala que yo estoy haciendo para que en cualquier momento del cielo me va a mandar un rayo para juzgarme, condenarme y castigarme. Y déjeme decirle, ciertamente Dios es juez. Ciertamente Dios tiene derecho de juzgarnos y castigarnos. Pero Dios ha mostrado amor para con nosotros. Y lo que este texto una y otra vez, por medio de este llamado amados, por medio de todas las veces que nos presenta el maravilloso amor de Dios, lo que el Señor quiere revelarnos por medio de su palabra es que Él es un Dios de amor. Y de hecho, en este texto, en el capítulo 4, 2 veces se nos dice que Dios es amor. Así que por el vocabulario, por lo que nosotros vemos a lo largo de estos 2 capítulos, la perspectiva que debemos tener es que, óyeme, esta comunión a la que Dios nos está invitando desde el capítulo 1 es una comunión que se caracteriza por el amor. Y al yo ser parte de esta comunión con Dios, al yo ser parte de esta comunión los unos con los otros, yo debo sentirme no solamente sentirme, sino que porque yo sé lo que soy, de acuerdo a la palabra de Dios, yo puedo sentirme que, óyeme, realmente yo soy amado. Yo no tengo, aquí no sé, en este texto por lo menos, el Señor ha escogido mostrarnos este aspecto de Él. Que Él es un Dios de amor. Y de manera particular con su pueblo, aquellos que son sus hijos, aquellos que tienen, como veíamos en el capítulo 3, que tienen el privilegio de gozar de esta comunión con Dios como hijos, pueden tener el privilegio, pueden tener la confianza, la seguridad de que son amados de Dios. ¿Tú te sientes así, hermano? ¿Tú te sientes así, hermano? ¿O te sientes juzgado, te sientes rechazado, te sientes quizás abandonado? Si así es que tú te sientes, déjame decirte, hermano, hermana, que la palabra de Dios nos muestra aquí esta verdad para eliminar esa mentira de Satanás, para eliminar esa mentira del mundo, que quiere llevarnos a nosotros a pensar de que no, yo no valgo para nada, yo no valgo la pena. Si usted es un hijo de Dios, si usted es una hija de Dios, la palabra de Dios nos dice que usted puede considerarse una persona amada. Amada por Dios y amada por sus hermanos. ¿Por qué? Porque esta es una comunión que se debe caracterizar por el perfecto amor. Así que viendo esta perspectiva en estos 2 capítulos de cómo es esta comunión, bueno, solamente por la cantidad de palabras que encontramos, la cantidad de veces que se repite esto del amor, nosotros debemos considerar de que, óyeme, esto es una comunión de amor. Pero vemos también que desde el capítulo 3 hay un llamado a que nosotros estemos apreciando el amor de Dios. Dice el capítulo 3, versículo 1, mirad
Es decir, presten su atención. Ustedes recuerdan, creo que fue la semana pasada que yo empecé a ver para allá y algunos de ustedes voltearon. ¿Qué es lo que está viendo el pastor? Bueno, es precisamente llamando la atención. ¿A qué? ¿A qué que nosotros, en qué que nosotros debemos enfocarnos? ¿Con qué nosotros debemos maravillarnos? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hermanos, el Señor nos está invitando a que si quizás yo no me siento amado es porque yo no he pasado tiempo mirando, considerando ese amor de Dios. Y en esta noche yo te invito a que tú te maravilles. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. En vez de nosotros permanecer como enemigos, en vez de nosotros permanecer como rebeldes, como extranjeros, como personas que ven desde afuera hacia adentro, el Señor, por medio de Cristo, nos hace ahora parte de su familia. Cuán grande es el amor de Dios, que siendo nosotros rebeldes pecadores, en su amor para con nosotros, por medio de su Hijo Jesucristo, Él nos perdona y muestra su amor, como vemos en los versículos que leemos. La forma en que Dios mostró su amor para con nosotros, este maravilloso amor, es por medio del sacrificio de su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que al nosotros confiar en ese sacrificio, en su sangre derramada en la cruz por nuestros pecados, reconociendo que fue nuestro pecado que clavó a Cristo en la cruz y que ese sacrificio, que esa sangre fue derramada por mis pecados, en ese momento en que yo creo en el sacrificio de Cristo de esta manera, el Señor me permite a mí yo ahora ser parte de la familia de Él, yo ahora ser considerado como hijo de Dios. Y les repito lo que el texto nos menciona aquí. Somos hijos amados por Dios con este maravilloso amor. Capítulo 4, los versículos que leímos, versículos del 9 al 12, los voy a leer una vez más para que ustedes puedan apreciar también este maravilloso amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿En qué se mostró el amor de Dios para con nosotros? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y repite el versículo 10. Lo pone de otra manera. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. No es porque nosotros fuimos buenos con Dios o le dimos algo a Dios. O no es porque el Señor en su sabiduría, Él estaba viendo, mira lo que Yadín me va a dar o mira lo que Ramón va a ofrecerme a mí. No es por lo que nosotros pudimos traerle a Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó. Y otra vez, ¿cuál es la muestra de su amor? ¿En qué consiste el amor? Él envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hace unos días en el devocional en la casa yo le estaba haciendo la pregunta a los niños. ¿Cómo Dios ha mostrado su amor para con nosotros? Algunos de ellos, Zoe levantó su mano y dijo, bueno, porque tenemos esta casa. Y sí, es verdad, gracias a Dios, Él muestra su amor, su cuidado para con nosotros, dándonos esta casa. Otro dijo, bueno, porque tenemos que comer. Y ciertamente Dios muestra su amor para con nosotros día tras día, dándonos de comer. Pero cuando Dios nos presenta aquí en la palabra, ¿cómo es que Él ha mostrado su amor para con nosotros? De todas las cosas que podríamos decir, de que nos da techo, de que nos da comida, de que nos da vestimenta, de que nos provee para nuestra salud, de que nos provee para la educación nuestra, para la educación de nuestros hijos, de todas las cosas que Dios nos da, la mejor manera que el Señor ha mostrado su amor, o cuando Dios dice, ¿cómo yo estoy mostrando mi amor? ¿Cómo es que yo he mostrado mi amor? Versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios. Versículo 10, en esto consiste el amor. Y ambos versículos dicen lo siguiente, ¿en qué?
en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Versículo 10, y envió a su Hijo. Y hermanos, es importante que nosotros entonces entendamos y apreciemos que cuando Dios quiere que nosotros entendamos lo que es amor, y de manera particular su amor, la evidencia número uno que Él nos da es su Hijo. Yo di a mi Hijo. Lo más valioso para un padre, ¿qué es? Son sus hijos. Y Dios mismo está diciéndonos aquí que Él no es que da a un hijo cualquiera, no, el versículo 9 nos dice, Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Ciertamente por la obra y el sacrificio de Cristo, nosotros tenemos el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Pero Cristo es el Hijo unigénito de Dios. Y hermanos, cuando nosotros consideramos esta clase de amor, es precisamente esto que debe llevarnos a nosotros a sorprendernos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y es importante que nosotros hagamos la conexión entre lo que está ocurriendo en lo que es esta muestra de el amor mío consiste en que yo he dado a mi Hijo y el énfasis que también a lo largo de esta carta hemos visto. Hay dos cosas, si ustedes recuerdan, que esta carta enfatiza, dos mandamientos que esta carta enfatiza. Obviamente en esta noche estamos viendo o recordando el que debemos amarnos los unos a los otros. Pero ¿cuál es el otro tema? ¿Cuál es el otro mandamiento que esta carta enfatiza? ¿Quién recuerda? Si ustedes miran ahí, 1 de Juan, capítulo 3, versículo 23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. ¿Cuál es la relación entonces entre que yo crea en su Hijo Jesucristo y que yo ame a los hermanos? Bueno, yo creo que va a ser evidente en la medida que nosotros leemos este capítulo 4. Y es que nosotros no podemos amarnos los unos a los otros si no creemos en Cristo. Y de manera particular, como lo presenta en los primeros versículos del capítulo 4, y este debate que había en toda esta carta de quienes creían que Jesús no había venido en la carne o que sí había venido en la carne. Si el Hijo de Dios no viene en carne, entonces ese maravilloso amor de Dios en cierta forma deja de ser tan maravilloso. ¿Por qué? Porque si Jesús no vino en carne, entonces lo que dice el versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo, ¿en qué? En propiciación por nuestros pecados. Si Jesucristo no vino en carne, Él no pudo haberse ofrecido como ese sacrificio. Él no pudo entonces haber muerto en la cruz. Él aparentó que murió, Él aparentó que vino en carne, pero realmente no vino en carne. ¿Qué tipo de muerte, qué tipo de sacrificio sería ese? Entonces, es por eso tan importante que nosotros entendamos quién es Cristo y que nosotros creamos que realmente Cristo vino en carne. ¿Por qué? Porque esa venida en carne del Señor Jesucristo es la muestra de amor de Dios para con nosotros. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Si nosotros vemos capítulo 3, capítulo 4, ¿cuál es la perspectiva de esta comunión? Bueno, es que es una comunión en perfecto amor. Es que es una comunión que se inicia, que sigue, que se promueve, que se mantiene, que se sostiene, que se perfecciona por el amor de Dios. Y por ese amor nosotros podemos amarnos los unos a los otros. Pero no solamente vemos esto, sino que también en estos dos capítulos
no solamente hay un llamado a que apreciemos el amor de Dios para con nosotros, sino que una vez yo entiendo de que, oye, mira la forma en que Dios me ha amado a mí, entonces hay un llamado también, hay una exhortación a amar a los hermanos. Capítulo 3, versículo 11, ya este versículo lo estudiamos la última vez, dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Qué es lo que el Señor está enfatizando aquí? Que nos amemos unos a otros. Y el versículo 18 nos aclara que ese amor, dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en el capítulo 4, versículo 7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y después de presentarnos este amor de Dios en Cristo Jesús, miren el versículo 11, amados, si Dios nos ha amado así, ¿qué debe ocurrir? Debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces ustedes ven cómo esta comunión empieza por el amor de Dios y podemos tener comunión con Dios, pero la comunión de la que habla en el capítulo 1 no es una comunión exclusivamente con Dios, sino que es una comunión que tenemos también con los hermanos. Y en estos dos capítulos y realmente a lo largo de toda la carta vemos este mandamiento, el que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Que nos amemos unos a otros. Como Dios nos ha amado, hermanos, amados, si Dios nos ha amado así, si ustedes han disfrutado, han experimentado el amor de Dios en Cristo Jesús, lo que el Señor espera es que nosotros nos estemos amando de esa misma manera. Y más adelante estaremos explicando todavía en más detalle lo que significa seguir ese patrón que Dios nos ha establecido por el amor. Pero lo que en este punto quiero llamar la atención es que esta es una comunión que se caracteriza por el amor. Lo primero que mencionábamos es como una y otra vez el apóstol Juan llama a los creyentes amados, amados, amados. Y yo les hacía la pregunta, ¿tú te sientes amado? ¿Te sientes amado por Dios? ¿Te sientes amado por los hermanos que están a tu alrededor? Bueno, pues ahora yo le hago la siguiente pregunta. Si tú y yo hemos experimentado, hemos gustado del amor de Dios para con nosotros, y el texto nos lleva aquí, amados, si Dios nos ha amado así, debemos amarnos también nosotros, debemos también nosotros amarnos unos a otros. La pregunta ahorita era, ¿te sientes amado? La pregunta ahora con esta exhortación es, ¿estás tú amando a los demás? Porque esta es una comunión que al nosotros ver la Escritura, al nosotros ver este texto, se caracteriza por amor de Dios para con nosotros, pero también porque si nosotros realmente hemos conocido el amor de Dios, vamos a amar a los demás. Mire lo que nos dice el capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, ¿qué dice allí? Es nacido de Dios y conoce a Dios. Si usted va al capítulo 2, versículo 29, mire esta cita allí. Si sabéis que Él es justo, mire la conclusión que llega. Dios es justo, sabed también que todo el que hace justicia, ¿qué dice allí? Es nacido de Él. Y noten el paralelo. Dios es justo, el que hace justicia, entonces es nacido de Dios. Tiene esta comunión con Dios, es hijo de Dios. Aquí estamos viendo en el versículo 7 y 8, Dios es amor. Si yo he nacido de Dios, si yo estoy diciendo que tengo comunión con Dios, ¿qué se supone que debe ser evidente en mi vida? ¿Qué se supone que debe ser evidente en tu vida? Leo una vez más. Todo aquel que ama
es nacido de Dios y conoce a Dios. En otras palabras, si yo he conocido el amor de Dios, si yo me considero amado, si yo me considero que por ese amor de Dios yo ahora puedo ser hecho hijo de Dios, entonces, ¿cuál es la consecuencia natural que debe ocurrir en mi vida? Es que yo voy a estar amando a los demás. Y si por si acaso nosotros no lo vemos así o no lo entendemos así del versículo 7, el versículo 8 es bien claro. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hermanos, esta comunión que nosotros podemos disfrutar los unos con los otros es una comunión que se caracteriza por ese maravilloso amor que Dios ha tenido para con nosotros. Pero si yo he gustado, si yo conozco a Dios, si yo llamo a Dios mi Padre, si yo me considero hijo de Dios, lo que debe estar ocurriendo en mi vida día tras día es que los hermanos que están a mi alrededor esta noche o un domingo en la mañana, los hermanos de la Iglesia Bautista Cristiana, yo voy a asegurarme de que ellos se sientan amados. ¿Por qué? Porque esta es una comunión que se caracteriza por el perfecto amor que se origina con Dios y porque Dios me ha amado. Miren conmigo el versículo 19. Dice allí, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. En esta versión de la Reina Valera es distinta a las otras versiones que yo estuve leyendo y estudiando, preparándome para este mensaje. Busqué 3 versiones en español, busqué varias versiones en inglés, me fui al original y todas esas otras versiones dicen lo siguiente: nosotros amamos porque Él nos amó primero. Esta versión de la Reina Valera parece como dejarlo exclusivamente con Dios. Y sí es verdad que nosotros podemos amar a Dios solamente porque Él nos ha amado a nosotros. Pero realmente la idea de este versículo va aún más allá de nuestro amor por Dios. Y eso parece tener sentido con lo que el resto del capítulo nos dice. Es que yo no puedo amar si yo no he conocido el amor de Dios. Ahora, la implicación también contraria es lo que este pasaje también nos ha estado enseñando. Es que si yo he conocido el amor de Dios, si yo he disfrutado de ese amor de Dios, entonces, ¿qué se espera de mí? Debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Y estaremos viendo en qué consiste ese amor. Estaremos viendo cómo Dios mostró su amor y el detalle de eso. Pero en este momento, hermano, yo quiero llevarlo a usted a considerar lo siguiente. Sí es verdad que cada uno de nosotros podemos sentirnos amados solo porque Dios nos amara, ya eso es suficiente. Y ya eso es un amor perfecto. Y nosotros podríamos decir, sí, con Juan aquí, yo me siento amado. Cuando el Señor se está dirigiendo aquí una y otra vez, amados, 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 amados. Eso es a mí. Sí, por la palabra de Dios, yo sé que yo soy amado por Dios. Pero esta comunión no es una comunión solamente con Dios. Es una comunión que desde el capítulo 1, el apóstol Juan aclara que esta comunión no es solamente con Dios, sino que también los unos con los otros, o más bien los unos con los otros y con Dios. Y el punto es que es una comunión que está bañada en perfecto amor. Y por lo tanto, yo debo poner de mi parte para que los demás hermanos se sientan amados, no solamente por Dios, porque
muchas veces nosotros vamos a conocer el amor de Dios para con nosotros por medio de los hermanos. Ustedes saben qué testimonios nosotros hemos escuchado, tanto el pastor Pedro como yo, de personas que han venido aquí a la iglesia, que quizás han estado visitando otras iglesias y han venido aquí a la iglesia, y la razón por la que ellos decidieron quedarse aquí en la iglesia es porque sintieron que los creyentes de esta iglesia los recibieron, lo acogieron, les mostraron amor. Y eso es bueno, hermano, que nuestra iglesia sea conocida porque, óyeme, se muestra amor. Pero así como doy ese reporte, también tristemente tengo que dar reportes de personas que quizás no han sentido ese amor. Y en vez de yo estar viendo hacia el lado o hacia atrás, yo debo preguntarme, ¿estoy yo cumpliendo con esta expectativa del Señor de amar a los demás? El que otros puedan decir, sí, yo soy amado por Dios, pero soy amado por mis hermanos, depende de si yo realmente, uno, he conocido el amor de Dios, pero dos, como hijo de Dios, estoy cumpliendo esta expectativa de Dios de amar a los demás. La comunión que nosotros podemos tener aquí en la Iglesia Bautista Cristiana entre nosotros y con Dios es una comunión que se caracteriza por el perfecto amor. Y por último, todavía con este tema de la perspectiva del perfecto amor, hemos visto cómo el vocabulario de estos dos capítulos hablan una y otra vez del amor. Hemos visto cómo este texto nos muestra, en primer lugar, a que consideremos el amor de Dios para con nosotros. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Pero hemos visto también que el texto nos invita a que si hemos disfrutado, si conocemos el amor de Dios, vamos a amarnos los unos a los otros. Y por último, este texto también implica que esta comunión es una comunión que se caracteriza no solo por el amor de Dios para con nosotros o el amor entre nosotros, sino también por nuestro amor por Dios como hijos de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios. Capítulo 3, versículo 2. En el capítulo 4, los primeros versículos, el mismo versículo 4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. E invita esta comunión a que nosotros nos veamos como hijos de Dios y que por lo tanto, como veremos más adelante, ese amor que nosotros tenemos para con Dios nos lleva a ver a nuestro Dios como grande, como bueno, como bondadoso, que está a nuestro favor. Pero el versículo 20 y 21 del capítulo 4 dice lo siguiente: si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. O sea que es un amor de Dios para con nosotros. Y porque Dios ha mostrado ese perfecto amor, porque Dios nos ha amado, entonces nosotros podemos amar a los demás, podemos amarnos los unos a los otros, pero el Señor espera también que yo le ame a Él. Y a lo largo de esta carta, a lo largo del Evangelio de Juan, la forma en que nosotros mostramos amor para con Dios es guardando sus mandamientos. Y uno de los mandamientos que una y otra vez este libro nos invita a que nosotros, nos exhorta a que nosotros cumplamos, es precisamente el de amarnos los unos a los otros. Pero yo he querido compartir con ustedes este mensaje, hermanos, para que nosotros tengamos la perspectiva correcta de qué es esta comunión que nosotros decimos tener los unos con los otros. ¿Qué es esta comunión que nosotros decimos tener con Dios? ¿Cuál debe ser nuestra perspectiva? ¿Cómo nosotros podríamos caracterizar esta comunión? Bueno, la palabra de Dios
en Primera de Juan, capítulo 3, capítulo 4, sin lugar a dudas, un énfasis que una y otra vez nos hace es que nosotros debemos considerar esta comunión como una comunión de perfecto amor, que se origina con el amor de Dios para con nosotros y que es ese amor que hace posible que tú y yo podamos amar, sí, al hermano, la hermanita que está ahí al lado de ti, a ese hermano, a esa hermana que a veces tú como que tratas de esquivarlo, porque Dios te ha amado a ti. La palabra nos dice que tú y yo podemos amarnos los unos a los otros, pero también que tú y yo podemos amar a nuestro Dios. Así que, hermanos, que nuestra perspectiva de la iglesia, que nuestra perspectiva de la comunión los unos con los otros, sea modificada por la palabra de Dios. Que al venir aquí a la iglesia no nos sintamos despreciados, no nos sintamos como que Dios me ha abandonado o como que Dios me está juzgando. No, si tú y yo somos hijos de Dios, por la palabra de Dios podemos considerarnos amados. Y eso debe ser lo que caracterice toda nuestra comunión aquí en la iglesia. Vamos a orar. Padre eterno, gracias damos por tu palabra. Gracias damos, Señor, por la buena noticia de que en Cristo Jesús nosotros podemos conocer tu amor. Y por tu amor nosotros podemos también amar. Oh Señor, permite que esta iglesia bautista cristiana, permite, Señor, que cada uno de nosotros podamos promover, podamos, Señor, ser ejemplo de lo que es esta comunión en perfecto amor, para honra y gloria tuya. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén.